Hola, bienvenidos todos una vez más a Regene Global Conversations. Yo soy el Dr. Alex Molina y de parte de Regene Global les doy la más cordial bienvenida. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Jacibe Sánchez Tovar, quien es médico especialista en medicina estética regenerativa o regenerativa estética, o no sé cómo lo podríamos decir, Estética doctora Has. Pero bueno, para empezar, bienvenida y cuéntanos un poquito para quien no te conozca, ¿quién es la doctora Jacibe? Bueno, soy médico general antes que cualquier cosa, egresada a la Universidad Veracruzana. Y como bien saben, los estudios de medicina estética y regenerativa son estudios de posgrado, no necesariamente una especialidad en nuestro país. Y tengo, bueno, todos estos, un recorrido largo por este mundo, buscando cursos y demás, que al final vamos a como darles un consejito para que no se pierdan como yo en el camino, que hace uno muchas cosas hasta llegar al cometido. Y bueno, me especializo mucho en tratar a pacientes estéticos desde el punto de vista regenerativo, inclusive manejando complicaciones al respecto. Manejando complicaciones, ¿tienes ya muchos años o primero solo hacías estética y de unos años para acá haces complicaciones? Bueno, fue algo bien interesante porque, ¿qué crees? Yo inicio haciendo medicina general y bueno, hago posgrados en medicina estética, pero la vida me va llevando a que me lleguen pacientes con patologías, o sea, no necesariamente estéticos. Y empiezo a tratar pacientes principalmente con enfermedades metabólicas como la diabetes y sus complicaciones, y ahí me empiezo a dar cuenta que tengo herramientas, ¿no?, que utilizo de la estética, bien curioso, porque la utilizo como técnicas de mesoterapia para lograr que un tejido empiece a regenerarse. Okay. Y gracias al conocimiento de la medicina regenerativa empiezo a implementar todo este tipo de biológicos que me ayudan a lograr regeneración en pacientes enfermos. Y entonces digo, bueno, ya hice una combinación de lo estético para lograr una regeneración en algo patológico, ¿por qué en un paciente aparentemente sano no podría yo lograr un rejuvenecimiento, por ejemplo, una revitalización de piel? Ya. Pero, por ejemplo, tú estabas dando consulta como médico general, estás estudiando y formándote en estética, ¿y en qué momento decides incluir este tipo de terapias pues, que se enfocan más a lo regenerativo? Y lo hemos platicado en otras ocasiones. Tú siempre mencionas que lo estético es regenerativo siempre, pero ¿cómo decides incluir, vamos a decir, el uso de biotecnológicos? El uso de todas estas herramientas que de unos años acá están de moda, porque cuando tú empezaste, pues todavía no se usaban, porque tu trayectoria es larga viendo complicaciones y arreglando complicaciones o incluso pues metidas de pata de otros médicos, ¿no? Entonces, ¿cuándo es que decides, ok, voy a meter esto también para regenerar? Fíjate que en primer lugar debo decir cómo llegué a la regeneración, ¿no? A lograr tomar esta decisión de separarme un poquito de la medicina, no sé si decirlo ortodoxa, convencional. Cuando estaba estudiando estética me invitan a tomar un curso que según era de una dieta, pero no, resulta que llego al curso y eran 3 días a full de bioquímica. Y entonces ahí hablaban de inflamación celular. Okay. Y me doy cuenta que controlando la inflamación celular yo podría lograr mejores resultados en mis pacientes, y ahí es donde me empiezo a desviar a lo regenerativo. Cuando empiezo a conocer las primeras terapias que yo conocí en regeneración, fueron creo que las que muchas de mis contemporáneos usaron, que fueron las terapias celulares de origen bovino, ¿no? Del origen del doctor Paul Nijans y todo esto. Entonces me empiezo a meter y hago uso de este tipo de terapias. Después nacen las terapias ya propiamente de células madre humanas y también decido utilizarlas, porque cuando empiezo a estudiar y a ahondar en este tema me doy cuenta que per se este tipo de terapias, a diferencia, eso es muy importante, de las terapias que hoy se conocen como péptidos, que su origen lo tienen en esta terapia celular de origen bovino, pues me daba cuenta que las terapias celulares modulaban la inflamación y esto me daba un paso a la regeneración. Lo que debemos comprender y que me hizo a mí el clic y me hizo estar totalmente inmersa en este mundo de la regeneración es darme cuenta que controlar al paciente con reducir su inflamación celular y mejorar su nutrición a nivel celular, que esto me gusta mucho hacerlo con péptidos, la verdad, lograba resultados verdaderamente sólidos y no paliativos como los que hacemos en la medicina convencional. Esto me abrió un panorama enorme porque la base de mi ejercicio
fue, en primer lugar, la medicina estética. Fue lo primero que yo estudié. Y cuando hacemos medicina estética siempre es regenerativa. Porque en mi época, como bien lo dices, ya es una trayectoria, no existían los fillers, no existía la toxina botulínica, solamente existía la mesoterapia y los peelings. Y hacer mesoterapia es hacer punciones. Y te decían, tú desde que ese es el piquete, por mucho que hayas elegido un mal activo, el piquete es un estímulo para generar colágeno, Claro. generar tejido, ¿no? Y hoy puedo decir que esto ya lo saben muchos y si no, bueno, es una oportunidad para comentarlo, que justamente un proceso regenerativo empieza con una inflamación. Entonces, ese piquete era un proceso inflamatorio, un estímulo. Y después, ¿qué hacíamos? No, pues poníamos vitamina C, complejo B, silicio orgánico, etcétera, ¿no? Centella asiática, muchos activos. ¿Como que tópicos? O... con mesoterapia. Ya. Inyectaditos, ¿no? Y con diferentes técnicas, porque en medicina estética hay técnicas que son muy superficiales que hoy en día se han cambiado por el Dermapen. Entonces, esto quería decir que si lográbamos resultados tan bonitos de una revitalización, de un rejuvenecimiento, pues es porque estábamos nutriendo la piel. Y cuando usas vitamina C, cuando usas glutatión, modulas estrés oxidativo. Y al modular el estrés oxidativo, modulas inflamación. Por eso siempre digo que la medicina estética tiene su base regenerativa. Quiero entenderte que un poco más allá de quitar una inflamación, es controlar tú la inflamación que haces en los sitios donde haces las punciones. Bueno, me hace todo el sentido esto de que el piquetito hace una estimulación, pero ¿qué dirías que importa más? Quitemos todos los activos. ¿Qué importa más con solo el piquetito? ¿La técnica? ¿La aguja? O, en tercera instancia, la sustancia que pones. Ya ahora, con el conocimiento que tienes ahora, ¿qué crees que importa más? Solo puedes decidir una. O sea, puedo tener un mal activo, puedo tener una mala técnica o puedo tener un mal material, una mala aguja. El activo. ¿El activo es lo que más importa? Sí. Más que la técnica. Sí, te voy a decir por qué. Porque si partimos de la base de lo que hacemos los regenerativos, lo comentábamos y lo hemos comentado muchas veces. Todos estamos inflamados. Claro. Todos tenemos un compromiso. Es más, te pica un mosco y hay gente a la que, oye, a mí nunca me había quedado una marca y ahora me pica el mosco y me quedan marcas, doctora, ¿no? ¿Qué pasa? Estás en un estado inflamatorio. Y tu respuesta es que esa inflamación persiste por un largo tiempo, es un sobreestímulo a tu cuerpo y genera un granito, una fibrosis. Entonces yo puedo picar, pero si no puse algo que controlara como bien dijiste, la inflamación, ¿no? Se va de corrido y no te va a hacer nada, al contrario, te puede hacer un daño. Por eso las tecnologías que hacen este tipo de micropunciones, inclusive con energía, como algunos láseres o algunas radiofrecuencias, que es importante decir, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una radiofrecuencia que tiene micropunción y está prohibida, porque ha ocasionado cicatrices y fibrosis. Claro. Entonces ya desde ahí te digo, es el activo. Ok. Pero ¿no crees que esto abre una puerta, que de hecho es una puerta muy grandota que está abierta en la actualidad, de que cualquier persona cree que teniendo un buen activo puede tener un buen resultado y meterse a hacer medicina estética? Porque, claro, por ejemplo, a ver, yo he tenido en mis formaciones de medicina regenerativa, pues el módulo de estética, que honestamente nunca lo profundizo porque no es algo que yo haga, pero sí veo gente que de un día para otro es experto y hace medicina estética con activos muy buenos. Pero justo esto abre la puerta, ¿no? Que el desarrollo de la biotecnología o del activo es tan bueno que ahora hasta una mala mano da un buen resultado. Pero esto te predispone muchísimo a que también puedas tener una complicación que yo no voy a saber controlar. O sea, tú sí, porque sabes qué metes, cuánto metes, cómo metes y qué ponerlo para contrarrestarlo, como un antídoto. ¿Te ha pasado? ¿Has visto algún caso muy dramático, ¿no? Hemos platicado juntos algunos casos muy dramáticos de complicaciones que has atendido. Claro, y fíjate que esto sí es importante lo que acabas de decir, porque yo me puedo decir, y honestamente yo no lo digo con soberbia, sino lo digo porque gracias a que me ha tocado ver muchas complicaciones, a veces me indigna. Ajá. Me indigna porque puedo decir, y no con soberbia, que soy embajadora de llevar una capacitación en la cual tú entiendas cómo, dónde y por qué poner cada biológico. Y para eso necesitas un diagnóstico. Y aquí es
donde la medicina regenerativa realmente cumple una función. Porque si tú no sabes de biología celular, si tú no sabes de inmunología, si no sabes de anatomía, de histología, estás perdido. Porque entonces llego yo, empresa, laboratorio, como quieras llamarle, porque a veces no les puedo ni llamar laboratorios, la verdad, porque un laboratorio tiene un compromiso científico. Entonces de repente es una empresa y te digo, mira, aquí hay exosomas, ponlos, vas a ver que te va a ir padrísimo. ¿Y cómo los pongo? Porque en medicina estética se presta, perdón, yo lo tengo que decir. En medicina estética esto es un mercado. Y entonces es como cuando vas al tianguis y yo te doy el mejor y mira, no doctor, usted mire, aquí está, y te dan una hoja literal, un PDF, en donde te dice, lo vas a colocar en estos puntos solo con Dermapen o con la aguja tal y tal. Pero ¿dónde está tu base científica? Entonces ahí es donde caemos en el error. Tenemos la fortuna y la dicha de que biológicos de laboratorios serios no generan un daño grave. Sin embargo, todos somos médicos y tenemos ética. Yo confío en eso. Se supone. Entonces, tú quieres dar el mejor resultado. Sí. Si yo ocupo un biológico que cuesta 20,000 pesos y te lo pongo mal, oye, qué robo al paciente, ¿no? Qué abuso. Y aquí es el punto claro en el que se cae, como bien dices, en cualquier mano y te dicen, no pasa nada. Pero no vamos lejos. Con el uso de las células madre tienen una técnica de aplicación muy específica. Me he encontrado médicos en el mundo poniéndolo con Dermapen y entonces digo, qué pérdida de células. O poniéndolo muy superficial cuando sabemos que la suspensión es irregular en una solución. Entonces, eso no es así. Y dentro de todo, cuando hablamos ya de activos en medicina estética que no son biológicos, que son polímeros, las complicaciones son aún mucho más graves. De las más importantes que yo he tenido son necrosis por oclusiones vasculares, por compresión, es decir, están bloqueando la circulación de la piel, del tejido, de la zona, inclusive de la zona, que me tocó atender hace algunos años a una chica que me llegó diciéndome que veía borroso. Entonces, eso es guau. O sea, ¿te imaginas? De la nariz sube hasta la arteria y de plano veía borroso. Y ella no lo refería, sino que yo fui con una pregunta muy intencionada por la zona en la que yo veía la oclusión, ¿no? la necrosis. Y estoy hablando que en aquella época no era como hoy en día que hay estos ultrasonidos que se utilizan mucho. Yo estoy hablando de hace casi 8 o 9 años. No existía esto, no era común. ¿Y qué hacías? ¿La anticoagulabas por si las dudas? No, hay un protocolo establecido que justo, como sabes, hice una publicación de un caso clínico. No es el único caso, es el único que se publicó, pero hay un protocolo en el cual se trabaja una enzima que es la hialuronidasa que degrada el ácido hialurónico, pero eso no es lo importante. Este protocolo es internacional. Sin embargo, aquí te cuento que la experiencia con la publicación fue muy interesante, porque como bien me has preguntado, ¿cómo tu mente te llevó a todo esto? Es porque pues empieza uno a analizar muchas cosas y entonces creo un protocolo propio. Y digo, yo voy a hacer uso no solo de lo que dice la medicina estética convencional, no solo voy a hacer uso de la hialuronidasa y la pentoxifilina y demás, sino utilizo herramientas como sueroterapia, medicina de regeneración como secretomas, células, y entonces logro en primer lugar desbloquear la arteria, ¿no? Por decir. Okay. Y en segundo lugar, dar paso a la oxigenación del tejido, pero no con las técnicas convencionales, sino con sueroterapia, con activos biológicos que sé que me van a activar factores de crecimiento vascular, etcétera, ¿no? Y después dando paso a la regeneración total con el biológico como es la célula madre. Entonces dirías que aquí hay una mezcla de medicina basada en evidencias y las guías y protocolos que ya existen, más la personalización de tratamiento en todos los casos. Sí. Ok. Sí, yo puedo establecerlo. Esto no aplica solo para la estética, pues, no. O sea, en general. No, claro que no. Yo puedo establecer un protocolo emergente estándar para todo el mundo, porque lo primero que hay que hacer es ¿Estandarizar? Sí, y eliminar la oclusión, o sea, eliminar ese ácido hialurónico y promover la oxigenación, dando paso a ¿qué? ¿Qué es lo que ya perdió ese paciente? Si ya hay una necrosis, sabemos que perdió tejido, pero principalmente perdió oxigenación y nutrición, que eso hace que evolucione a mayor necrosis, mayor inflamación, mayor degradación del tejido. Después, dependiendo el daño que el paciente tenga, tú puedes lograr una regeneración total para que no quede con una cicatriz. El caso reportado es interesante porque esta paciente era para cirugía. De acuerdo a los estándares de protocolos, hay pacientes que van directamente, pues,
a cirugía, porque no hay manera de recuperar ese tejido, aparentemente. Esta paciente llega contigo con una valoración ya prequirúrgica, o sea, ya le habían dicho que le tenían que operar, o llega como no sé qué hacer y eres una última opción, o No, cómo ella llega? había consultado una opinión y era quirúrgica. Ok. Era quirúrgica y entonces, bueno, definitivamente no es que yo esté en contra de la medicina como la cirugía, ¿no? Ni mucho menos, a veces Claro. es necesario. Pero yo tenía opciones para evitar eso y entonces fue que decidí dárselas. Y ese es el caso que está reportado. Ese es el caso que está reportado. Bueno, pues además de felicitar a la doctora Jacibe, también les vamos a poner por aquí en algún lugar de la publicación el enlace para que vayan a ver el artículo completo, porque estaba publicado y ya está en PubMed, buscadores, sí. en PubMed. Bueno, entonces de ahí ya lo podemos checar. Igual después platicamos desmenuzando todo tu caso clínico. Claro. Pero bueno, continuando con esto, entiendo que pues estos pacientes complicados son quienes más se benefician en tu práctica, en la práctica de la doctora Jacibe. Pero esto me llama la atención lo que dices, que cuando tú empezaste no existía, por ejemplo, el Botox. No. Qué oso, no existía. Hablando. Bien doña, no, pero sí. Pues es que sí, yo no sabía que era tan nuevo, más o menos el Botox. Cuando yo empiezo mi práctica clínica, pues empezaban ya a existir los biotecnológicos y el Botox fue de lo primero que existía, que a mí me lo enseñaron para tratar pues parálisis musculares, ¿no? O más bien distonías musculares. Sí, pero después de eso entra medicina estética. O sea, cuando llega a México, ajá, que ya entra para medicina estética, quiero que sepan que el primer laboratorio que pues lo oficializó fue Allergan. Y yo me acuerdo que yo tenía cursos de medicina estética, fui de la primera o segunda generación de medicina estética en el país. ¿Todavía existe ese laboratorio? Allergan sí. Entonces lo vamos a vipear porque no nos patrocinan. Ok. Entonces, el laboratorio que lo introduce por primera vez, pues nada más se lo daba a cirujanos plásticos. Ajá, y un día, sí. Un buen día, pues yo deseaba, ¿no? Tener ese biológico, pero poder decir a mis pacientes, anunciarlo, porque antes no había tanto tema con los anuncios y todo eso, que yo tenía, ¿no? Este producto. Y un buen día me invitan a un curso de una asociación de medicina estética y voy, una que no era donde yo había estudiado, y nada más éramos como 8 médicos. Okay. Y yo no sé cómo me llegó esa información, era un grupo elite, y me dicen, doctora, aquí tiene su CIE, su referencia para que pueda depositar, y esa es la única manera en la que usted va a conseguir la toxina. Ah, perfecto. Y la va a visitar el representante. ¡Wow! Me va a visitar el representante, ¿no? Y yo qué feliz. Llego y el representante me da folletería, me da todo. Y me dice, y pega este sticker en su computadora y no sé qué. Y me dice, pero si la viene a visitar o la ve un cirujano plástico, un paciente va y le cuenta un plástico, usted no me conoce. Okay. Y yo, oh, o sea, pero así es la historia. O sea, no. O sea, el mismo laboratorio te decía... Sí. Esto es exclusivísimo, pero te estamos dando chance. Exacto. Entonces te digo, no existía como tal esta difusión. Los fillers, ya ni se diga. ¿Sabes qué usábamos de fillers? Siliconas. Sí, bueno, me queda claro porque ahora hay muchísimos pacientes que tienen los rezagos de esos... De siliconas y de algo bien interesante que hoy se está poniendo de moda nuevamente, que es el colágeno. Pero era un colágeno de origen bovino, obviamente con un manejo biotecnológico muy precario. Sí. Y entonces ocasionaba unas fibrosis brutales. Yo tengo pacientes todavía que me dicen... Era el colágeno que más viscoso, exacto, más grueso, por así decirlo. Sí, y además que causaba tantas reacciones inmunológicas que todavía tengo pacientes que me dicen, es que yo en la mañana me tengo que acomodar los labios. O sea, wow. O sea, era un relleno que además deformaba un poco, ¿no? Porque quedaba como plastilinita que, y que no se destruía. Hay que moldearla todavía. Sí. Y que entonces generaba una fibrosis y pues veías los labios ahí todos raros, como con rebordes. Bueno, es que creo que la medicina estética ha pasado por muchas cosas un tanto desagradables, precisamente por esto que decías de que en cualquier mano cae, pero a la vez ha tratado de hacerse exclusiva y no les ha funcionado. Bueno, 1000 cosas, pero en los últimos años hemos visto principalmente 2 cosas. Pues la riña que hay entre los
plásticos con los dermatólogos, con los estéticos, y otra es como este intrusismo y esta charlatanería a la que se presta la medicina estética, que incluso, bueno, hay casos que se han hecho famosos de gente que está tras las rejas que se descubrió que ni siquiera eran médicos. O sea, hay un caso muy famoso de alguien que no era médico y aplicaba e hizo cosa y media porque tenía los contactos para tenerlos activos, tenía cursitos que le daban más o menos una técnica y le daban soluciones inmediatas. O sea, de manera inmediata el paciente tenía un resultado, aunque bueno, ahora ya 10, 15 años después existen repercusiones en la salud. Sí. Ahora, para estas complicaciones de un activo viejito, ¿existe actualmente cómo quitarlo dentro de la medicina estética sin apelar a una cirugía? No, es muy difícil. Sí existen, por ejemplo, activos como los esteroides, Ajá. que ayudan mucho a reducir la inflamación. Se ha visto que logran reducir fibrosis. Como bien sabes, tú que eres experto, ¿no? O sea, infiltra esteroides en una rodilla y vas a degradar Claro. la matriz, ¿no? O sea, entonces eso se puede utilizar, pero no es una solución. Muchas veces ha tenido que terminar en cirugía. Y eso que decías es bien importante y sí me gustaría como aclararlo. Es un tema de nunca acabar. Cuando yo empecé el ejercicio de la medicina estética, adivina con quién competíamos y te vas a reír. Con las cosmetólogas. Tal parecía que nosotros invadíamos su territorio de trabajo. Ya. Porque ellas se dedicaban al cuidado de la piel, de la belleza, etc. Entonces ya de repente nos veían como enemigos en lugar de aliados para mejorar resultados. Esto se superó, trabajamos en equipo con ellas. Creo que un médico estético consciente, preparado, sabe que debe hacer uso del conocimiento de una cosmiatra, de una cosmetóloga. Pero entonces los cirujanos plásticos nos ven como una competencia desleal. Sí. Cuando también el médico estético empieza a invadir algo que no le compete, como hacer cirugías, eso no le compete. Que también se ha dado. Sí, exacto. Entonces, claro que el plástico se sentía agredido. Y después es algo muy interesante comentarte que la dermatología empieza a dejar de ser una dermatología de tratar patologías y se pone a tratar pacientes estéticos. Sí, también pasa. Y entonces ahora la dermatología sí hizo este espacio como más legal de decir nosotros manejamos piel y por lo tanto tengo derecho a hacer un rejuvenecimiento, una revitalización y se maneja perfectamente. Sin embargo, ahora ¿qué pasó con los? Va a sonar como que la doctora, ¿por qué es estético? No, es porque es una realidad. Quienes fueron los pioneros en trabajar un rejuvenecimiento fueron los médicos estéticos y quienes ya somos tan viejos en esto, pues tenemos mucha más experiencia. En el rejuvenecimiento, no en la patología de la piel, esa es dermatología. No, esa es de dermatología, okay. Y en las cirugías es del cirujano, o sea, no deberíamos de estar en esta competencia y creo que aquí las autoridades de salud son quienes deben regular esto, pero realmente hoy en día está muy castigado, muy mal visto el médico estético, es la verdad. Pero es que dentro de justo de esta legalidad y estas cuestiones, creo que las líneas de separación entre especialidad y especialidad se han hecho muy delgadas. Sí. O sea, muchas especialidades médicas están cruzándose, por así decir, y todavía se cruzan con otra área de la salud, como la cosmetología, como con, simplemente antes cuando eras médico general, pues eras médico cirujano y partero, ¿no? Podías operar, podías recibir un parto y después se empezó a formalizar demasiado que ya no puedes operar y luego ya no puedes atender un parto. Y entonces el médico general quedó en una práctica muy invisible. ¿Por qué invisible? Porque es una medicina preventiva que no existe. Y terminaron siendo los médicos generales como un médico de gripes, ¿no? Porque todavía para la asistencia al gine, al pediatra y a todo, existe la medicina familiar. Entonces pasa esto, ¿no? Que no hay una división tan clara con los médicos estéticos, los cirujanos plásticos, los dermatólogos, las cosmetólogas. Porque efectivamente un médico estético te puede diseñar un tratamiento tópico y son mascarillas. ¿Que piensas o que las podría poner una cosmetóloga? Sí las podría poner de manera técnica.
pero el prescribir el tratamiento y hacer todo esto, pues sí es del médico estético. Claro, y la estética todavía es ligeramente invasiva, como la mesoterapia y las micropunciones. Porque o sea, hay agujas. Sí, tú como médico estás facultado a usar agujas, claro. Pero una cosmetóloga, una cosmiatra no. Ay, no. Y un dermatólogo a lo mejor dice, yo no soy para estar inyectando, ¿no? Claro. Entonces, ahí debería de haber una división, pero bueno, se ha prestado mucho. Y gracias a esto, en esta laguna nace la charlatanería. Y se presta a estas empresas que yo sí te capacito, ¿no? O sea, pero nada más de mi producto. Y entonces Ajá. ya es como una vendimia ahí sin conocimiento. Ok, bueno, sin tanto antecedente, ¿no? Exacto. O sea, te capacitan para manejar ese producto, pero pues nada más. Exacto. Y yo siempre lo que hago la división es, te capacita, pero no te faculta. Claro. O sea, yo te puedo enseñar 1000 cosas, pero no... Yo te puedo enseñar inglés, pero no te estoy convirtiendo en traductor de la ONU, pues. Claro. O sea, ya esos pasos los tendrás que dar tú por ti mismo. Pero bueno, me interesaría que nos dijeras, por ejemplo, no pienses en el que ya es un médico estético, en el que ya es un especialista. En un médico que va saliendo de la escuela, que va empezando su práctica clínica, ¿qué dirías que debe de tener como requisitos para decir, este sería un buen médico estético? Sí, fíjate que la pregunta anterior va muy de la mano y te quería decir eso, ¿no? Iba para allá. Justamente para no dar estos tumbos, porque ahorita te acabo de decir todo lo que yo pasé, ¿no? Claro. Luchar con unos, ahora lucho con otros, ahora ya tengo que luchar con el cirujano cuando yo ni opero. Entonces, ¿cómo lograr evitar todo este trayecto tan escombroso ahí, ¿no? En primer lugar, el criterio te lo da el conocimiento. Sí. Entonces, tener unas buenas bases, como es anatomía, histología, biología celular y fisiología. ¿Por qué? Inmunología, porque hoy en día, de verdad, no tienes idea, Alex, pero después de la pandemia ha habido una de reacciones por algo que ya te habían aplicado hace años y ves personas que se pusieron ácido hialurónico. O sea, a mí me han hablado, oye, doctora, tú que tienes experiencia en el manejo de complicaciones, fíjate que hace un año me puse ácido hialurónico, inclusive me hice un ultrasonido y parece que no hay nada, pero me acaba de dar gripe y tengo una inflamación muy severa en la zona. Entonces hay que conocer inmunología. ¿Y qué pasa? Que se nos olvida, ahora los médicos estéticos de hoy día estamos al revés. ¿Cuál crees que es uno de nuestros cursos top y que son de los más caros que todos queremos tomar y que pagamos un dineral por ellos? Ni idea, pero me interesa para dárselos. Cadáver Lab. Ok. O sea, todos queremos aprender anatomía. No manches, anatomía la vimos en la universidad, pero ahora pagamos un dineral por aprender anatomía facial. Quiere decir que vamos... Bueno, pero es diferente, ¿no? Porque lo ves en la universidad, justo cara, cuello, músculos que ves muy rápido para aprenderte para tu examen de músculos. Claro. No lo ves ni siquiera como una anatomía dinámica. Exacto, a eso me refería. Hoy, si un médico se quiere dedicar a la estética, creo que sería una de las bases. Dominar la anatomía facial. Exacto. Y algo muy, muy interesante es que la medicina estética ha evolucionado. Y ha evolucionado, y yo siempre, en estos últimos días, fíjate que me ha tocado mucho hablar de medicina estética regenerativa. Y siempre les digo que parece que avanza y evoluciona y a veces parece que retrocede. ¿Por qué lo digo? Porque en un principio te decía que las bases de la medicina estética eran la mesoterapia, que para nosotros que hacemos regeneración es preparar el terreno biológico. Sí, sí. Entonces, eso la gente lo olvidó. El médico estético se dedicó a poner fillers, a poner toxina, a hacer aparatología. Se le olvidó la nutrición. Ok. Y ahora, vamos a retomar la nutrición. Ya los laboratorios, en mi época, los laboratorios te decían, ¿qué quiere, doctor? No, pues quiero vitamina C, silicio, ginkgo, y a ti te tocaba hacer la fórmula. Ahora los laboratorios te dicen, esta es un detox. Ya. Esta es para manchas, esta es para firmeza. O sea, antes no. Después nace en el mundo de la estética una técnica que se llama terapia de inducción de colágeno. Te estoy hablando de esto como en el 2000. Okay. Era esta técnica con un roller que tiene agujitas. Sí, sí. Y después evolucionó al famoso Dermapen. Como el que te dan para el pelo y la barba. Exacto. ¿No? Ya. Luego evoluciona y dicen, es mejor, más controladas las funciones con el electrónico, el Dermapen. ¿Ok? Pero esa terapia se llamaba terapia de inducción de colágeno porque era en seco, no llevaba activos. Y aquí hacía uso justo de lo que hablábamos de la inflamación. Después se dan cuenta
que con activos funciona mejor. Claro. Y entonces regresamos a esa mesoterapia del 2000. Pero ahora con Dermapen. Pero ahora, ¿qué crees? Los médicos ya no saben que es una PASH, es una técnica que es igualita a la del Dermapen. No saben que es una técnica de mesoterapia, punto. O sea, la mesoterapia tiene técnicas específicas, no las conocen. Porque ya se casaron que todo se usa con Dermapen. Entonces, cuando de repente a mí me ha tocado decir, es que vas a hacer una infiltración con una técnica de Napash o una punto por punto o una de pápula, ya se perdieron. Sí, se les acaba la pila y se les acaba la medicina. Exacto. Entonces, ahí la medicina estética está retrocediendo. Y entonces, cuando según evolucionamos, empezamos a usar fillers para remodelar el rostro, para nutrirlo y no sé qué, y ahora nos estamos dando cuenta que los fillers están dejando una huella estética con una fibrosis allá abajo y chalala, y desarrollo de ciertas circunstancias inmunológicas desagradables. Y otra vez vamos de regreso. ¿Y a qué vamos a regresar? A lo básico, a la regeneración, buscando el estímulo de colágeno, y nacen los bioestimuladores. Pero ya se dieron cuenta que los bioestimuladores solos no iban tan bien. Entonces deciden hacer bioestimuladores híbridos. Y les agregan un ácido hialurónico, pero natural, no reticulado, no que dé volumen, sino que nutra. Vamos de regreso. Pero y ahora vienen los biológicos. ¿Sabes qué? Ya no lo uses solo así. Ahora lo vas a usar combinado con exosomas, con PDRN. El PDRN son polinucleótidos y parece una tendencia, ¿sí o no? ¿Cuántos años te gusta y le calculas que esté? 3, tal vez. Bueno, quiero decirte que cuando yo te decía que yo armaba los coctelitos, a mí me ofrecían un producto y lo usábamos mucho los médicos estéticos de aquella época, el Hexaden, y era un polinucleótido. Por eso era XADN. ¿Qué era? Okay. Justamente. ¿Y qué es diferente? ¿El origen? Ajá, el origen. Entonces, ¿qué pasa? La medicina estética, ¿en realidad consideras que está en una evolución franca todo el tiempo? No, estamos regresando a la base. Que la base, y por eso, esta es la razón por la cual yo digo, la medicina estética ha sido regenerativa siempre. Ya. Esa es la razón. Sí, pero vas regresando a una base más cimentada. Y vas cimentando más para la medicina estética del futuro. Claro, yo hoy te lo digo ya con conocimiento de un análisis, ¿no? De todo lo que he vivido. Súper. Bueno, para cerrar esto, porque podríamos hablar un ratote, pero para cerrar esto, me gustaría que nos dijeras qué crees que viene en los próximos años, ¿no? No le pongamos un número, pero en los próximos años, ¿qué crees que viene justo en este ir y venir de la medicina estética? ¿Qué crees que se va a estar usando más? Y, por ejemplo, este año, ¿cuál crees que es la terapia que todo médico estético debería de estar dominando ahorita para darle pues mucha utilidad este año? Qué bonita pregunta, porque no dices que está de moda. Y yo siempre digo que las modas pasan, ¿no? Creo que la tendencia hoy son los exosomas. Ok. Pero bien dijiste, que de verdad te la dominen. Nosotros sabemos que exosomas tienen todas las células, hasta la del cáncer. Entonces hay que dominar esto, hay que dominarlo, hay que estudiarlo, hay que acercarse justo a laboratorios que tengan formación académica, que te puedan ofrecer esto, ¿no? Número 1. Número 2, ¿cuál es el futuro? Para mí el futuro de la estética siempre ha sido regenerativo. Y entonces, ¿a qué vamos a volver? O sea, ¿hacia dónde va la medicina estética? Hacia retomar el conocimiento de los activos mesoterapéuticos, que equivaldrían a nuestra sauroterapia, a retomar el cómo la célula, que es la favorita de los médicos estéticos, de los dermatólogos, en cuanto a rostro y rejuvenecimiento se refiere, que es el fibroblasto. Ok. Entonces, vamos a trabajar en mejorar al fibroblasto. La tendencia es conocer el envejecimiento de fondo, tratar el ambiente celular con una adecuada mesoterapia y estimular al fibroblasto de una manera idónea, usando biológicos para reducir la senescencia, la inflamación, el envejecimiento. Solo dejarles, ¿no?, que me encanta decirlo siempre, acuérdense que el envejecimiento es la acumulación de daño celular. Claro. El futuro de la medicina estética es corregir eso, ¿no? Reducirlo. Para allá va. Y de regreso viene las tecnologías, o sea, los aparatos, todo lo que sea estimulación con aparatología, porque eso no te está dejando una huella estética. Pero ojo, justo acabo de decir de un equipo que está prohibido en Estados Unidos, para que tú puedas hacer uso de estas tecnologías médicas en rejuvenecimiento, pues tienes que hacer mesoterapia, tienes que hacer biológicos, tienes que preparar, nutrir a la célula, ¿no? Entonces, creo que ese es el futuro de la medicina estética. Ok. Ahora, olvidémonos un poquito de
de los piquetes. Y olvidémonos un poquito de lo tópico incluso. Porque lo tópico creo que lo tenemos un tanto claro todas las personas, de decir, ok, me tengo que proteger de la radiación, usar bloqueador, etc. Pero hablando, por ejemplo, hablas mucho de la nutrición celular, ok. Vamos hablando un poquito de suplementación. Okay. Si tuvieras que recomendar cuáles son los suplementos o hábitos o alimentos que una persona debe de utilizar para cuidar la calidad y el envejecimiento y la inflamación y la oxidación de su piel, ¿qué le recomendarías? Bueno, en primer lugar, tú ya sabes que mi suplemento favorito es el omega 3, porque ese sí o sí lo tienes que tomar. Y hay algo importante, dijiste inflamación, envejecimiento, oxidación. Y quiero aquí recapitular nuevamente. Yo sé que tengo una cuna estética y muchos me ven como regenerativo, otros como estético y ahí como que hay una... Pero esto va de la mano. El envejecimiento tiene una relación tan estrecha con las enfermedades metabólicas que está perfectamente estudiado cómo comparten esta fisiopatología del envejecimiento, de la fragilidad. Entonces, el daño metabólico, que es resistencia a la insulina, todas esas dislipidemias y demás, me generan un daño celular provocando un envejecimiento. Y entonces los trastornos metabólicos hoy en día están súper relacionados con los problemas que parecen una moda, que no lo son, que es la disbiosis, la permeabilidad intestinal. Entonces, a mí me encanta el omega por lo que actúa a nivel celular, pero también porque el microbioma intestinal pues se alimenta de ácidos grasos omegas. Entonces, el omega 3 para mí es uno de los suplementos indispensables, exacto, y los probióticos, ¿no? Porque inclusive para hablar de diabetes, tú sabes que se puso súper de moda la Akkermansia mucinífera, que no debería ser una moda, pero está estudiado que es una deficiencia que precisamente ayuda a reducir el índice glicémico de los alimentos, ¿no? Entonces, ahora que está tan en tendencia análogos de GLP-1 y todo esto, creo que probióticos y omega 3 sería... ¿Tienes algún probiótico? Bueno, fíjate que no, te voy a decir por qué. Porque como que voy estudiando, ¿no? Y les voy variando. Yo no soy experta en microbioma, que ahora ya estoy estudiando eso. Entonces les voy variando. Yo no siempre les doy el mismo ni los saturo de un montón de probióticos. Entonces, primero les doy prebióticos. Siempre me fijo que mis pacientes estén consumiendo la fibra adecuada. Les doy omega 3 y ya les voy variando el probiótico. El omega sí tengo mi favorito, ya sabes. Ok, vale. Muy bien, pues creo que, insisto, podríamos hablar un montón de esto, pero pues sabemos que andas como siempre con la agenda ocupada. Entonces, agradecerte que hayas dado este tiempo para platicar con nosotros, con las personas que nos ven de Regene Conversations. Y bueno, por último, vamos a dejar tu enlace a la publicación, pero tus redes sociales, dónde te encuentra la gente si quieren consulta contigo. Ok, que me busquen en Instagram como Jacibe Tobar y me mandan mensajito, yo los atiendo y les digo dónde nos podemos ver. Ok. ¿Atiendes? Aquí en Guadalajara y en Minatitlán, Veracruz. Ok, súper. Muy bien, pues muchas gracias una vez más. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego.